Con ustedes, Entre Copas, vértice en que se unen el espacio y el tiempo, dando nacimiento a la bohemia y a la nostalgia. Peña entre amigos, a través de la plataforma online de Estudio Fore. Esperamos pasen un buen tiempo junto a nosotros. República Dominicana, 12 de noviembre de 2019 a las 7 p.m. También se han visto en otros países como México. El 24 de mayo de 2019 un youtuber grabó el mismo suceso y dije que un tren de 60 satélites de comunicación de SpaceX Starlink fueron lanzados en órbita. Pero, ¿hace meses de eso? ¿Qué hacen esas luces a estas alturas por estos países de Latinoamérica? No lo sé. Si lo viste o sabes algo de esto, suscríbete y déjalo en los comentarios. Bueno, señores, buenas noches. Pablito, ¿cómo estamos? Mira que producción nos tiene ahí un fondo, papá, totalmente acorde al tema que vamos a plantear hoy. Tema muy serio. El tema de la ufología y la vida fuera del planeta Tierra. Es un tema muy interesante que nosotros quisimos abordar, teniendo un poco de los temas que normalmente nosotros abordamos, pues debido a un interés marcado que hay en la sociedad, palpable y resaltable. Por ejemplo, cuando tú agarras y entras a los canales de televisión por cable y tú entras a History Channel, una gran cantidad de su programación está basada en el hecho del fenómeno ovni, de los alienígenas. Ellos le llaman programas alienígenas ancestrales. Sí, muy interesante. Y vemos cómo esos canales como National Discovery pues constantemente están abordando el tema tal cual quisieran dejar como establecer un mensaje y que tienen una cierta urgencia de que el público lo acepte como tal, como pareciera como que se acercan noticias a corto plazo trascendentales para la humanidad. Entonces pues nosotros hoy tenemos un invitado muy especial. Antes de presentar a nuestro invitado, quisiéramos pues que Benítez, que ya tenemos gente que están acá desde Venezuela con nosotros, están en sintonía, agradecerles pues que estén junto a nosotros y esperamos pues disfrutar de los conocimientos de nuestro invitado. Una persona de verdad que nos enorgullece tenerlo aquí y nos enorgullece a nosotros como dominicanos compartir la nacionalidad con él. Entonces, sin más preámbulos, señores, vamos a presentar a nuestro invitado del día. Antes, quiero leer un currículum de él. Estamos hablando de una persona que es poeta, músico, maestro, director, administrador, viajero infatigable. Ha formado parte de organizaciones como la UNICEF y la UNESCO. Presidente del Consejo Superior de un importante consorcio de universidades repartidas por todo el mundo y con sede en Nueva York. Ha dedicado su vida entera con una inyección inigualable al servicio de la raza y de la condición humana. Ha recibido infinidad de reconocimientos como educador, diplomático, consejero, miembro honorario y otros muchos en varios países. Cuando pensamos en él, se hace imperativo utilizar el término polifacético. Ciudadano del mundo y con un desconcertante caudal de conocimientos. Pero también, señores, ha estudiado carreras que se caracterizan por el servicio y ayuda al prójimo y a la comunidad. En su currículum vitae podemos encontrar que estudió medicina, filosofía y letras y psicología, además de administración de empresas, economía, dirección de centros, dirección de recursos humanos, literatura en reconocidas universidades de España, Inglaterra, Estados Unidos y otros países europeos. Pero no se queda ahí, señores. Por su sensibilidad y amor hacia el arte, se destaca por su pasión por la música, habiendo liderado grupos musicales en su natal España, sumando más de 200 composiciones y más de 34 libros de diferentes, orientados a diferentes temas. Señores, con nosotros tenemos al doctor Ángel Luis Fernández, para lo cual pues vamos a pedir un aplauso. Bienvenido. Para recibir al doctor. Bienvenido.
Espero que se sienta bien con nosotros, orgulloso de que esté compartiendo este momento de su apretada agenda. Muchísimas gracias, el honor es mío y feliz de estar con vosotros compartiendo estas copas aquí. Qué interesante. Señores, déjenme decirle, el doctor Fernández tiene residencia, y la ciudadanía española y dominicana tiene residencia en nuestro país, pero es un itinerante. Es una persona que vive en un avión y dando conferencias a todo el mundo. Él tiene aquí como su cuartel general, que viene, recarga pilas y vuelve entonces a hacer su periplo por el mundo, pues llevando conocimiento a todas las latitudes. Sabe que es una persona que se dedica a estudiar por los grandes enigmas y misterios de la humanidad, para más o menos encontrarle respuesta y una razón de ser a nuestras vidas. Entonces, doctor, yo creo que el tema es suyo y la palabra es suya. El tema que vamos a hablar hoy es los ovnis. Tremendo tema. Y la vida extra fuera de la Tierra. Así que vamos a ver. Yo creo que producción. Sí. Una de las primeras preguntas que quizá le debemos de hacer es: ¿de dónde le nace esa inquietud hacia estudiar y el conocer lo que son los ovnis y esa ciencia que para muchos no es oculta o no es extraña, pero quizá para usted encontró una vocación en ese sentido y una pasión? Bueno, pues es una buena pregunta. Ya no es tan comprometida como en otras ocasiones, ¿no? Pero fijaros, uno de mis libros se llama 7x7. Por cierto que todos mis libros están en Amazon, así que podéis verlos ahí. No son 34, o sea, la referencia que se hace, la semblanza que has hecho, Kilder, es de hace años, porque en este momento acabo de superar los 45 libros, ¿no? O sea, me quedé corto, ahorita está en 45 y va a seguir escribiendo. Nada, este muchachito. Eso no tiene gran importancia, ¿no? Yo escribo desde muy joven, ¿no? Y bueno, la mitad de mis libros además está bien equilibrado, porque la mitad son libros científicos y la otra mitad son libros de autoayuda, con cierto corte incluso espiritual, ¿no? Cuando yo escribí el libro 7x7, lo escribí un poco por necesidades del guión, ¿no? Y ese libro se llama así porque narra mis aventuras y desventuras en este mundo las 6 veces anteriores que estuve aquí, más esta vez. 7x7 se refiere a que yo estoy aquí con otros 6 compañeros haciendo unas labores y nosotros 7 hemos venido aquí 7 veces. Esta es la 7ª y la última vez. En diciembre del 2012 yo tenía previsto ya terminar todo lo que había venido a hacer y ya marcharme. Y sin embargo, bueno, sucedieron una serie de eventos concatenados y tuve que continuar. O sea, de hecho, estoy en prórroga, por decirlo así, ¿no? En ese libro 7x7 narro pues las 6 efusiones anteriores. Evidentemente no doy nombres, o sea, no me identifico, no hablo de mi identidad, sino hablo de quién era y lo que hice, con bastante lujo de detalles, ¿no? Pero para evitar perspicacias, pues he omitido todos esos detalles, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que no pasaron desapercibidos. En la 4ª efusión, es decir, la 4ª vez que vine aquí, se dio una circunstancia singular. Y que es singular, pero no extraordinaria, es decir, no es nada raro, ¿no? Esto que os voy a contar, pues es más habitual de lo que parece, ¿no? La 4ª vez que vine aquí, solamente mi padre biológico era de aquí, mi madre biológica no. Mi madre biológica era de otro sitio, pero de una biología compatible. Entonces, bueno, yo pasé aquella experiencia. Son experiencias que no son siempre de las mejores porque
eres de aquí, pero hay algunas cosas en las que no eres tan de aquí y eso suele suponer siempre un conflicto de intereses, ¿no? Esto fue en la cuarta fusión. En esta ocasión pasó exactamente igual, solo que al revés. Es decir, solamente mi madre fue de aquí y mi padre biológico no es de aquí. Como consecuencia, pues yo me vi en la necesidad también de explicar pues algunos aspectos que me vienen acompañando desde la infancia, ¿no? Aspectos puntuales, no tengo un grupo sanguíneo compatible aquí, o sea, yo no puedo donar ni que me donen. Este cuerpo está muy bien de resistencia, es mucho más resistente que cualquier cuerpo, ¿no? De hecho, cuando voy a los lugares, pues la gente se queda asombrada, ¿sabe? Cómo puedo aguantar tanto, ¿no? Aviones, estancias, estas giras interminables, etcétera, ¿no? También este cuerpo tiene dos sistemas de respiración, uno para aire y otro para agua. Así que desde pequeño, cuando yo me metía en el agua, me iba a la playa o en una piscina y a mí me encanta estar bajo el agua y estar horas, ¿no? Y bueno, pues tenía que de alguna forma pues explicarles y siempre era contándoles alguna historia, ¿no? Que es que mi madre me había enseñado y tal. La realidad es que respiro bien en el agua sin problemas, ¿no? Y luego, bueno, pues aspectos singulares, todo esto que habéis comentado de la cualificación o de mi memoria, etcétera, pues son aspectos especiales, ¿no? Que en un momento determinado pues tuve que afrontar. No lo hice inmediatamente, o sea, mi vida ha tenido dos partes, ¿no? Cuando empecé a escribir de estos temas a partir del año 2000, también tuve que afrontar esto, ¿no? Y bueno, pues hasta el día de hoy. Entonces, estas cuestiones yo no hablo por referencias o por haber leído ni nada, sino que hablo por vivencias, ¿no? Mis 6 compañeros vienen conmigo todas las noches. Si alguien estuviese aquí a mi lado, pues vería que yo las noches no las paso aquí. Mis 6 compañeros vienen a buscarme y participamos de un programa de mantenimiento de esta esfera, ¿no? Entonces me paso casi toda la noche afuera, regreso de madrugada, ellos me devuelven y bueno, y esa es mi vida, ¿no? Esa es mi vida. Así que esto no significa que yo haya tenido una voluntariedad de hacer esto, ¿no? Sino que es lo que he tenido que venir a hacer desde hace mucho tiempo en esta y en otras efusiones anteriores que he estado haciendo lo mismo. Ok, doctor. Nosotros conocemos más o menos un poco la historia de su vida. Antes de algunas personas que están en el chat desde temprano, como Iris Turpano, que dice buenas noches a todos presentes. Saludo afectuoso para el doctor Ángel Luis Fernández, ese desde Caracas, Venezuela. También está Gloria Araneda, dice bienvenidos a todos presentes, saludo afectuoso y al doctor Ángel Luis. Dice también Gloria, dice Gloria Isabel, también buenas noches para todos. Si nos pueden decir también de dónde se están conectando, también para nosotros poderle dar, para poder dar el feedback. También dice Claudia Paredes, buenas noches, saludo. Ana María Reyes, Dani Castillo, Mairena Molina, Octopus Realty Estate. Ese mismo, así mismo. Y Felipe Pérez dice, doctor Fernández, un estilo único, tenía un programa sin desperdicio y sin competencia en el país. Un excelente programa. Y Raiza Román también, desde aquí de República Dominicana, dice saludos, buenas noches. Bueno, buenas noches. Sí, vamos a aclarar, una de las personas que dijiste, Benítez, es Claudia Isabel Vergel Villamizar, que también está, creo que también está de Venezuela. También ella, pues, todos ellos, pues, bienvenidos a nuestro programa. Recordarles suscribirse a nuestro canal, que es gratuito, para siempre que nosotros tengamos, pues, un tema tan interesante como este, pues, ellos reciban las alertas del lugar. Exacto. Doctor, le estaba comentando
que nosotros más o menos sabemos un poco de la historia suya, pero nos gustaría saber, cuando usted dice que usted es la 7ª vez que usted viene, es decir, nos gustaría saber de dónde es que usted viene, esas veces que usted ha venido y se ha ido. ¿Qué significa esa ida? ¿Es la pérdida de su vida terrenal? Sí, sí. Sí, cuando hablo de venir y marcharme, pues es desarrollar una efusión completa. O sea, una fusión que consta, pues como ya sabéis, nacimiento, vivencia y cambio o muerte, ¿no? O sea, que en esas 6 veces anteriores yo he muerto para volver a renacer en otro cuerpo distinto. Ok. ¿Y de dónde usted viene? ¿Cuál es tu lugar de proceder? Y bueno, sabemos que usted nace aquí, pero... Es que eso tampoco tiene mucha importancia porque cada uno de nosotros, vosotros también, venís de muchos sitios. Es decir, esta no es ni para vosotros tampoco ni la primera ni la 5ª vida, ¿no? Ya habéis tenido muchas y en muchos lugares diferentes, ¿no? Entonces, bueno, de dónde vengo, pues no tiene mucha importancia. No obstante, en alguno de mis libros sí lo menciono. Yo provengo originalmente de hace mucho tiempo de un lugar que ya no existe, que se llamó Ashtar. Ok. Es un planeta fuera de la galaxia, de la Vía Láctea. Pues sí, muy lejos de esta galaxia. Bueno, para nosotros lo que somos, bueno, yo te diría que somos analfabetos del tema, porque es un tema muy profundo, son temas, yo te diría, con mucho enigma. Uno ve muchos programas y siempre se queda, mientras más programas tú ves, más dudas. Y precisamente la pregunta que Kildare le hace, y usted dice que cada uno de nosotros ha vivido diferentes vidas. Lo malo, o cómo uno podría saber o darse cuenta cuáles fueron esas vidas. O sea, cómo uno podría saberlo. Es que realmente, o sea, uno no se da cuenta, solo te das cuenta cuando participas, como en un caso parecido a este mío. Si tú participas en un programa, en un proyecto de programa que es largo, que va a durar varias efusiones, entonces sí que tienes que recordar, porque si no estarías siempre empezando, ¿no? Ahora, una persona que diseña su programa vital para una sola efusión, pues la verdad es que no debe recordar nada. La naturaleza en ese sentido es sabia, ¿no? Porque imagínate que hubieses estado aquí vivo hasta hace 4 años, ¿no? Y que hubieses dejado, pues, viuda y 2 niños de corta edad. Y de repente tú vienes ahora, si tuvieses ese recuerdo, la experiencia que tienes que pasar ahora se vería truncada porque inmediatamente irías a ver qué fue de esos niños y qué fue de toda esa vida anterior y realmente pues no tendría mucho sentido el estar de regreso aquí para seguir haciendo lo mismo. Como consecuencia, nadie recuerda excepto que esté participando de un programa a varias efusiones. Si es así, sí tienes recuerdo, ¿no? Pero si no, no. Y no interesa que lo tengas realmente. Ok. Pero entonces, doctor, entonces, evidentemente, usted plantea la tesis de que la raza humana es una raza que proviene de otras latitudes no terrícolas. Bueno, pues sí, yo creo que de eso no hay la menor duda. Es decir, si nosotros damos marcha atrás a nivel, ya que hablabais antes de los alienígenas ancestrales, pues utilizo el mismo adjetivo. Si dais marcha atrás a vuestro origen ancestral y llegáis, por ejemplo, al siglo XI, en el siglo XI había en la Tierra, no llegaban a 500.000 personas, ¿no? Y más de eso tenéis cada uno de vosotros en vuestra genealogía ancestral. Lo que significa que bueno, hay una parte que tuvo que surgir de algún sitio y no de la Tierra, porque en la Tierra no había entonces suficiente gente, ¿no? Esto funciona pues parecido a los linajes de familias. Es decir, que vosotros estáis aquí ahora, pero podéis tener la seguridad de que
tenéis familia todavía en otros astros, en otros lugares donde habéis estado antes. Y se da la circunstancia de que en muchos casos esas familias que están en condiciones de poder desplazarse hasta aquí, pues a veces vienen a ver qué pasa, a ver qué fue del linaje, ¿no?, que partió de ellos en un momento dado, y vienen aquí y tratan de contactar. Sí. Mira, vamos a seguir saludando a algunas de las personas que se han conectado con nosotros. Saulio Reyes, de aquí de República Dominicana. Claudia Paredes, que dice que está de San Diego, California. Claudia Isabel Berger, también está desde Ocaña, Colombia. Irma Graciela dice saludos para el doctor Fernández. Carmen Rovira, desde México, Montreal, México. Y saludos desde, y bueno, y Octopusis Real Estate está desde Santo Domingo. Tiene una pregunta ahí. Una pregunta ahí, Elvin. Elvin Contreras. Elvin Contreras, una pregunta, doctor. ¿Qué opinas sobre la teoría de los antiguos astronautas? Sí, de Erich von Däniken. Bueno, pues Erich von Däniken es una persona no muerto todavía, muy interesante, que escribió libros como El retorno de los dioses, etcétera, que tuvo acceso a ciertas informaciones, y él mismo pues fue un estudioso medular de todo este fenómeno, y fue posiblemente la persona que empezó a sacar las primeras conclusiones de que ciertas construcciones y ciertos desarrollos que han aparecido en la esfera durante todo este tiempo, pues no eran simplemente ni hechos ni inspirados por personas de la Tierra, porque su tecnología nunca se lo permitiría, ¿no? O sea que efectivamente él tiene razón, sí que es un poco, Erich von Däniken es un poco soñador también con algunas cosas, es decir, él habla mucho de forma hiperbólica y exagera las cosas, pero la base fundamental, contestando a esta persona, pues es cierta, tiene todos los visos de realidad. Doctor, una pregunta que me surge, porque yo lo veo físicamente usted se ve muy bien, pero usted ha estudiado muchísimas cosas. ¿Con qué tiempo usted estudió todo eso? Y le pregunto yo, ¿qué edad usted tiene? Yo tengo 70 años. Pero usted estudió, oye, ¿y cómo usted estudió todo eso? ¿Usted estudió como el equivalente a 100 carreras? No. Usted estudió. No, pero es algo, sí, es jocoso, pero... Si empiezas a hacer números, salen muy bien los números. O sea, yo he estudiado mucho, pero tampoco nada exagerado, ¿no? Entré en la universidad muy pronto, al cumplir los 16 años, y bueno, pues hubo cosas que las hice simultáneamente, otras no, pero sí, los números encajan muy bien. Encajan, los números terrícolas, bueno, está bien. Mire, doctor, vamos a volver entonces a centrarnos en el tema original del programa. Nosotros tenemos en producción algunas cosas para tratarlo. Alguna producción, si producción tiene por ahí, por favor, para ir más o menos desarrollando el guión y que el doctor nos vaya ayudando, para ir planteándole temas y que el doctor nos vaya hablando de esas cosas específicamente. Sí. Señores, aquí tenemos la palabra ovni. Es muy utilizada, frecuentemente asociada con aves extraterrestres, pero lo cierto es que ovni es un objeto volador no identificado, no importa lo que sea. Es todo lo que vuele y que no podemos identificar. Entonces, ¿cuál es su concepto de lo que es un ovni, doctor? ¿Es lo mismo que planteamos ahí o abarca más? Bueno, a mí la palabra no me gusta mucho, ¿no? Porque resulta que es una de las grandes paradojas dialécticas de esto que llaman la ufología, ¿no? Porque ovni es objeto volador no identificado, pero resulta que ya está identificado. Sí, pero resulta que no es un objeto, que no vuela, ¿no? Y que está bien identificado, ¿no? O sea, habría que decir que está identificado. O sea, que la palabra ha caído en una especie de descrédito, ¿no?
Los ovnis son las estructuras, nosotros las llamamos estructuras de desplazamiento, pero no son estructuras del todo materiales, son estructuras de tipo plasmático y son estructuras inteligentes. Casi pudiéramos decir que se trata de seres vivos que llevan dentro a otros seres vivos. Entonces, estas estructuras no vuelan, sino que se sitúan. Es decir, los desplazamientos en el espacio se hacen de forma instantánea o cuasi instantánea. Es decir, cambias ejes de coordenadas y te sitúas donde están, ¿no? Seguramente vosotros podréis entender muy bien que viajar por el espacio, como no sea pues, a la Luna o a Marte o, no sé, o a Venus, pues es virtualmente imposible, ¿no? Sí, la distancia es demasiado grande. Sí. La distancia, por ejemplo, más próxima, si quisiésemos ver al vecino, el vecino es el grupo conocido aquí como Alfa Centauri, cuya estrella central, Próxima Centauri, pues está a 4.3 años luz de aquí. Es decir, que en el mejor de los casos, viajando a la velocidad de la luz, lo cual es imposible, porque cualquier sólido lanzado a esa velocidad, antes de llegar a la mitad quedaría totalmente desintegrado y convertido en electricidad. O sea que poder no se puede, pero aún imaginándonos que se pudiese, se tardaría pues en el viaje, en la broma del viaje, 10 años en ir y volver. Y estos son los más cercanos, o sea, imaginaros pues irnos, pues no sé, a Alcione, ¿no? Que es la estrella central de esta constelación de Pléyades y que está a 286 años luz de aquí, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Por tanto, estas estructuras no utilizan pues, ese tipo de planteamientos, ni utilizan nada. Son como seres vivos que se integran y desintegran en un lugar determinado y que pueden llevar dentro a otros seres vivos, ¿no? Por tanto, también estas estructuras o estos ovnis o platillos volantes o como queráis llamarles, por dentro son muy distintos a como podáis imaginaros, porque no hay tableros, no hay botones, no hay palancas, no hay nada de eso. Es decir, la comunicación... ¿Qué hay? Que no hay. No hay nada, o sea, no hay estancias donde van personas y ni siquiera hay muebles para sentarse, porque todo eso son creaciones mentales y surgen según se necesitan. Es decir, a bordo de una estructura, yo voy de pie, pero si necesito sentarme por alguna razón, el asiento se forma inmediatamente a mi medida, ¿no? Y entonces yo ya me puedo sentar. De la misma manera que tampoco hay ventanas, no hay nada de eso. Sin embargo, lo que pudiéramos considerar el fuselaje, que si yo quiero ver lo que hay afuera, pues no es demasiado distinto a lo que sucede en un automóvil con el parabrisas, por ejemplo, pues, qué sé yo, que esté humedecido por agua, ¿no? Simplemente le paso la mano a la zona donde yo quiero y eso se vuelve transparente y miro lo que hay afuera, ¿no? Pero desde luego no es nada parecido a lo que la mayoría de la gente supone, ¿no? Entonces uno está allí, el silencio es absoluto, la comunicación entre las personas nunca es por sonido. El sonido en las esferas, en los mundos avanzados, se usa de otra manera, pero no para comunicarse. Es decir, que los mundos avanzados, o un poco más avanzados que este, se comunican por vía telepática y teleempática exclusivamente. Por tanto, a bordo de una estructura nadie habla, pero todo el mundo se entiende, ¿no? Y... Sí, no, interesante. Porque... Escúchame, Pablito, Octopus Real Estate nos da una opinión, nos dice que, en mi opinión, o sea, en su opinión, la palabra ovni es un invento para no definir o excusa para ocultar la verdad. Bueno, pues ahí le podemos contestar a Octopus Real Estate que da igual la definición. Aquí hay mucha costumbre de tratar de definir, ¿no? Y entonces la cuestión detrás de esto es por qué hay que definir nada, ¿no? O sea, no es necesario definir, porque además es que no hay dos definiciones que coincidan. Y cuando las hacen coincidir, pues surge el dogma, ¿no?
Entonces no merece la pena simplemente, bueno, pues asumir, ahí tenemos una estructura, pues qué bonita es y tal, y no habría una definición, no se sabría hacer una definición. Porque ya digo, esta que es lo mismo que UFO en inglés, o sea, UFO es OVNI también. O sea, UFO es Unidentified Flying Object, ¿no? Es exactamente igual. O sea, objeto volador no identificado. Y claro, entras entonces en esa curiosa paradoja de decir, bueno, la verdad es que lo han hecho todo al revés, ¿no? O sea, Sí. pero bueno, o sea, ya que hay que llamarle de alguna manera, pues qué más da llamarle OVNI que llamarle calleja, ¿no? Da igual. Sí. Mire, doctor, tú sabes que aquí Saulio Reyes, una de las personas que están en sintonía, ha hecho una pregunta, que al hacer esa pregunta yo recuerdo una serie de televisión de la década de los 70, 60, que se llamaba Los Invasores. Sí. Que eran una especie de raza que venía a la Tierra con el objetivo de apoderarse de la Tierra. Pero ellos no eran como nosotros. Ellos asumían nuestro modelo de nuestro formato corporal, lo asumían, pero ellos no eran así en esencia. Aquí pregunta Saulio, esas posibles razas alienígenas, para llamarlas de algún modo, ¿son físicamente igual a nosotros? Bueno, es que hay de todo, Saulo, hay de todo. Esta morfología que impera aquí está basada en la biología y en la química del carbono, es decir, en el ciclo del carbono, ¿no? Pero en otros lugares hay otros ciclos, como el del manganeso, como el del silicio, ¿verdad? Hay otros ciclos distintos. Entonces hay tanta tipología de seres humanos como quepan en vuestra imaginación. Hay de todo, de todo. Ahora, parecidos a esta tipología, a esta morfología, hay muchísimos, sí, pero no son los únicos, ¿no? De hecho, las morfologías que imperan aquí en la Tierra no se conocen todavía por los seres humanos, ¿no? Aquí estamos acostumbrados todos pues, a ver personas más o menos igual a nosotros, cabeza, tronco, extremidades, pero hay seres vivos aquí, hay otras civilizaciones, hay seres vivos que son de este tamaño, y los hay más pequeños todavía, y todavía queda alguno enorme. Es decir, aquí hay absolutamente de todo, de todo. Y algo que quiero dejar claro también es quitarle un poco de tremendismo a esa aseveración de que si vienen a conquistar aquí, eso no tiene sentido alguno. Porque eso iba a preguntar, sí. El cosmos está lleno de astros maravillosos como este, que están vacíos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que venga alguien a conquistar algo que ya lo han arreglado? Ya se han instalado otros tipos, han construido ciudades, carreteras. ¿Qué sentido tiene que venga alguien y que lo primero que tenga que hacer es destruir para volver a intentar construir a su aire? O sea, eso no se da. O sea, eso de que alguien venga a conquistar no se da. Y quiero dejar claro también otra cosa, ¿no? En realidad, la humanidad de superficie es una humanidad trasplantada, porque los que hicieron esto, quienes hicieron esto y que viven en el interior de la Tierra, están aquí desde mucho, mucho, mucho antes de que surgiese esta humanidad en la superficie. Así que si hay alguien, digamos, extraño o que llegó después, ha sido la humanidad de superficie. Los que han hecho estos y sus descendientes, que están en grutas en el interior de la Tierra, esos están ahí desde siempre y son los que verdaderamente cuidan y gestionan y protegen la Tierra. Debe quedar claro esto, es decir, que de alguna manera los extraterrestres aquí, entre comillas, son los que están en la superficie. Nosotros somos. Exactamente. Ok. Claro, que siempre me llamaba la atención. Tú tenías una pregunta, ¿verdad? Que yo te interrumpí. Sí, yo tengo muchas preguntas, pero imagínate. Es que hay mucha información, señores. Pero antes de continuar, déjame saludar a la doctora Lucy Soto. Dice saludo afectuoso especial para el doctor Ángel Luis desde Sonora, México. También a Gutnara Villalobos. Dice, excelente doctor Ángel Luis.
Saludos desde San Francisco, Venezuela. Sí, también Bueno. Carla Alfaro. Carla Alfaro. Sí, un besote para el doctor Ángel Luis. El doctor Bueno, Ángel Luis tiene unos fans por toda América. Sí, sí. Bueno, sí, claro. Eh, Doctor, siempre que se toque ese tema entre amigos, yo voy a tratar de romper un poquito el hielo para hacer alguna pregunta que siempre nosotros no hacemos, si Claro. usted me lo permite. Naturalmente. Cuando se dan esas noticias de que aparecieron posibles ovnis en Perú, en México, incluso República Dominicana hace como 1 o 2 meses, uno siempre se pregunta, ¿realmente son ovnis o de otro planeta? ¿Por qué no se muestran como tal? ¿Por qué se asoman, se van? La mayoría son ovnis hechos aquí. Aquí hay toda una industria de los ovnis desde mediados de los años 40, desde antes de terminar la Primera Guerra Mundial. El Tercer Reich en Alemania, con Hitler en el poder, construyó ovnis. Es decir, allí el proyecto Haunebu fue muy valorado en su momento y que estaba inspirado en los descubrimientos de 2 sociedades secretas muy importantes que todavía siguen, por cierto, la sociedad Thule y la sociedad Brill. Ellos hicieron ovnis realmente, y los primeros ovnis que dieron lugar a la ufología en los Estados Unidos, aquellos ovnis que veía Kenneth Arnold y George Adamski y toda esta gente, pues eran en realidad alemanes, ¿no? Porque cuando pierden la guerra, aquellos ingenieros alemanes son trasplantados a Estados Unidos, les iban ahí contratados por universidades y son ellos los que crearon la NASA, ¿no? O sea que vaya esto por delante, la mayoría de esos ovnis son de aquí, sobre todo los que tienen apariencia sólida y metálica, ¿no? Y los otros, los que no son de aquí, o bueno, son de aquí parcialmente porque lo son del interior de la Tierra y demás, pues no es fácil que se dejen ver, ¿no? Porque causan una sensación tan espectacular. ¿Por su físico? No, ahora estoy hablando de los aparatos. ¿no? Ok. De los aparatos. Causan una sensación tan particular que podría generar trastornos mentales en las personas, ¿no? Y sobre todo generar también una energía que está considerada la energía más peligrosa de todas, que es la energía del pánico. Entonces, por esa razón, tratan de estar camuflados casi siempre, ¿no? Casi siempre lo hacen dentro de nubes para que no cunda el pánico, ¿no? Y respecto a los seres, pues hay de todo tipo. Hay seres que son exactamente iguales a nosotros, no se diferencian en nada, excepto cuando estás con ellos, se diferencian por su mirada y por su voz, ¿no? Si es que... ¿no? ¿Cómo es la mirada? ¿Es correcto llamarlos extraterrestres, como uno le dice? ¿O tiene algún nombre específico? Es que, como os decía antes, los nombres no tienen ningún tipo de importancia. No tienen ningún tipo de importancia porque, qué sé yo, a lo mejor uno le llama extraterrestre y el otro le llama alien y el otro le llama no terrestre. O sea, eso da igual, da igual, ¿no? Pero sí, aquí hay mucha gente aquí que ni siquiera ha nacido aquí y que están viviendo aquí, mezclados sin problema de ningún tipo, incluso casados y con hijos, lógicamente con una biología compatible, ¿no? Y luego hay otros que son distintos, muy pequeños, los hay gruesos, delgados, casi siempre con la cabeza grande, ¿no? El ser humano aquí, de hecho, debería estar con la cabeza más grande de lo que la tiene. Lo que pasa es que, bueno, esto es debido a la vida y las creencias que se tienen desde niños, porque el verdadero desarrollo del ser humano termina en realidad hacia los 6 años, ¿no? Esa volumetría de la cabeza respecto al cuerpo es la que debería tener. El crecimiento que se produce después de cualquier ser humano es un crecimiento irregular,
es una especie de cáncer del crecimiento, ¿no? Cuando el ser humano pues no puede, ¿cómo os diría yo? No puede ser el mismo, no puede continuar, ¿verdad?, con su autenticidad, es decir, llega a convertirse en lo que sus padres quieren que sea. Y entonces se produce ese crecimiento desordenado donde, por cierto, crece todo menos la cabeza. Todos ahora mismo tenemos la misma volumetría en la cabeza que teníamos a los 6 años. Es lo único que no ha crecido del cuerpo. Lo demás ha crecido desproporcionadamente, ¿no? Por eso, a nivel jocoso, muchos que vienen aquí de visita de afuera suelen llamar a los seres humanos de superficie los cabecitos, ¿no? Los cabecitos. Mira, hay dos preguntas que la voy a formular. Una la hace Octopus Real Estate, que dice, entonces es cierto que la teoría la teoría de que la Tierra es hueca, y Saulio nos pregunta también, ¿ayudan esas civilizaciones más avanzadas de algún modo a la raza humana en algún tiempo de crisis en nuestro planeta? Bueno, la Tierra no es hueca. Lo que pasa es que en la segunda capa que rodea el núcleo terrestre, al igual que en la mayoría de astros, es una capa que nosotros llamamos zona o área de coloides. Ahí hay grandes grutas, y esas grutas son inmensas. O sea, hay grutas tan grandes como México, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde se instalan las civilizaciones más avanzadas, porque son los lugares más seguros, es decir, ahí no hay problemas de nada, no hay movimientos sísmicos ni geotectónicos, no hay problemas de temperatura, lo controlan absolutamente todo y es donde se instalan. Lo mismo en todos los astros, o sea, no solo en este, ¿no? Los otros, los que estamos ahora en superficie, pues somos algo así como parásitos en el lomo de una vaca, ¿no? O sea, que estamos por ahí, si en algún momento picamos la piel un poco más de lo normal, la vaca se retuerce y le da con el rabo, ¿no? Pues algo parecido sucede aquí. Y ellos son los que verdaderamente, pues, no solo controlan toda la ecoesfera, sino que la protegen también. Eso quiere decir que todo lo que se puede hacer en la superficie por estropear el ecosistema, pues no va a pasar de un límite determinado porque sería inmediatamente frenado por los verdaderos guardianes, que son los que están en el interior. Interesante, doctor. Surge una pregunta. Ahora, perdón, en la segunda parte, respecto a la segunda parte de la pregunta que me comentabas, o sea, si ellos pueden intervenir o pueden ayudar y demás, realmente no, porque hay una ley en los universos que es muy respetada y es la de la no intervención, la ley de no injerencia, porque eso supone pues dar al traste con el proceso justamente de la propia experiencia que estás desarrollando. Si tú estás pues pasando una experiencia pues, muy dolorosa en un momento dado y alguien te lo impide, pues ya no tienes la experiencia. Entonces, uno tiene que pasar la experiencia. La experiencia es la única razón por la que venimos a estos sitios. Venimos a acumular experiencias y si resulta que hay alguien que impide que la tengas, pues flaco favor te hace, ¿no? O sea que no se interviene, ¿no? Solamente se intervendría a nivel macro, es decir, si algo que se está haciendo tiene una repercusión en todo el sistema estelar o más allá, entonces sí se intervendría. Pero mientras tanto no. Se permite que las personas prueben, que se equivoquen, que acierten, que salgan adelante y que en definitiva aprendan de la experiencia. Okay. Doctor, me surge una pregunta ahora. El tema de la evolución o la creación. Si fuimos creados, ¿quién nos creó? Y me voy a basar en esto, por ejemplo. Cuando vemos a veces arte rupestre y vemos dibujos en las cuevas que hicieron nuestros antepasados de cientos de miles de años, en algunos de ellos se demuestra que ellos pintaban a figuras que evidentemente no eran terrícolas.
gente con casco, gente de su óptica de ese momento. Estamos hablando de gente que no tenían ningún conocimiento de la tecnología. Dibujaban a veces naves espaciales. Claro. Entonces quiere decir que ellos lo veían y lo pintaban. Mi pregunta es, nosotros tenemos un origen de algún experimento genético hecho por razas superiores, que ahí contradice lo que usted está hablando del tema de la no intervención, o si fuimos un producto de una evolución normal que se da en la raza, en las especies de la Tierra. Bueno, evidentemente hay muestras por toda la esfera, ¿no? Posiblemente la más importante sea la que está en Fergamo, en Uzbekistán, donde quedaron grabados en piedra, pues lo que tú dices, unos astronautas con casco y una estructura en el aire, etcétera, ¿no? La no intervención va a otros niveles porque esto que tú dices que eso supone una intervención, bueno, yo te diría lo mismo que supone la intervención de tu padre y tu madre para crearte a ti. O sea, si tú dices es que tu padre no debió intervenir, no, la naturaleza provoca esos encuentros y esas son las creaciones. Es decir, no vale la pregunta de decir quién nos creó, porque es que nadie creó a nadie. Es decir, el universo es infinito, no tiene límites. Hay tantos universos como quepan en vuestra imaginación, como os decía antes. Y todo es infinito, entonces todo sigue las mismas pautas y las mismas leyes. ¿Quién te creó a ti? Bueno, pues tus padres. Tú eres el producto de tus padres. ¿Y quién creó a tus padres? Tus abuelos. Y a tus abuelos, los bisabuelos. Y así sucesivamente. Por eso os digo, pero si damos marcha atrás, las cuentas no salen. O sea, aquí llegamos hasta el siglo XI, como decía al principio, pero como hay mucha más gente que necesita de una genealogía, pues entonces esa genealogía hay que buscarla fuera. Y el sistema es igual siempre, es decir, dentro de una biología compatible, un ser masculino encuentra un ser femenino, copulan y sale alguien, ¿no? Eso es la creación en sí, ¿no? Y luego las creaciones, pues, que hace cada uno. Cada uno de nosotros, cada vez que piensa y se expresa, está creando algo. O sea que la creación es algo continuo, ¿no? ¿Qué es la evolución? Bueno, la evolución significa, en el fondo, la revolución, es decir, la reevolución. Es decir, que todo está en permanente movimiento y, por tanto, en permanente cambio. Y esto es así siempre. Pero es así, pues, como lo es una flor de loto. O sea, cada vez pues va generando más dibujos, más ramas, más colores, etcétera, y no podemos llegar a un único punto de partida por el simple hecho de que nunca hubo un principio y jamás habrá un fin. Es decir, que en los universos todo lo que existe desde siempre y existirá por siempre. No hay nada nuevo. Nosotros, cuando dejemos este formato que tenemos, no vamos a perder un solo átomo. No hay un átomo nuestro que se pierda. Ahora, esos átomos luego se reconfiguran y vuelven a formar parte de otros complejos, de otras estructuras, y la vida sigue. Pero perder, no se pierde nada. En estos universos ni falta nada, ni nadie, ni sobra nada, ni nadie. Entonces, el fenómeno de la creación es simplemente eso, es la evolución de la naturaleza, o dicho de otro modo, el movimiento y el removimiento de la naturaleza que nunca cesa. Las variaciones, combinaciones o permutaciones, como dicen los matemáticos, siempre están ahí. Todo está en constante movimiento. Y eso significa también que la vida no cesa nunca. Vosotros podéis pensar que el vidrio de una mesa o la pata de una silla es material inerte, pero no lo es. Solo lo es a nivel de superficie. Si lo escudriñáis bien a nivel atómico, veréis que hay una actividad febril. O sea, no existe la muerte como tal, existe el cambio. Bueno, en su principio, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, exactamente. La En otras materia, palabras, la materia.
Sí, sí. Esta es la ley del principio de conservación de la energía y es literalmente así. O sea, no desaparece nada, se cambia. Sí. Doctor, hay millones de preguntas, millones de cosas que nos surgen a nosotros y a la gente. Pero a la gente aquí tiene varias que me gustaría que Benítez la lea primero. Sí, sí. Antes de que Benítez diga esas dos, yo quiero irme al punto que Saulio dijo sobre ayuda a este mundo o algo parecido. Las pirámides es algo que no hay explicación sin tecnología, sin maquinarias, todo perfecto calculado, piedras con un peso inimaginable. ¿Cómo la subieron hasta ahí? ¿Participaron o no? Es que siempre ha habido, cuando este planeta, igual que los demás, ha sido construido, ha sido creado. O sea, esto no ha surgido solo ahí, pues en el aire, unas cuantas piedras se encontraron y apareció un planeta con el paso de los tiempos. Esto ha habido que hacerlo. Es decir, esto tiene una arquitectura de base y una ingeniería de base, ¿no? Entonces, los que hicieron esto y sus descendientes son los que siguen viviendo dentro, ¿no? Porque yo creo que esto lo puede entender cualquiera. Es como si construyes una mansión y cuando la tienes construida, pues te vas y les dices, pues adiós, encantado, ¿no? ¿No? O sea, quien construye la mansión quiere vivir en la mansión y vive en la mansión, pero vive dentro, no fuera, ¿no? Con esto pasó exactamente igual y en realidad en todos estos astros, cuando los astros están terminados, pues hay una serie de colonias de trabajadores, de ayudantes, de simpatizantes que vienen a embellecerlo, a terminarlo por fuera. Y lo mismo sucedió aquí. Vino todo aquel y aquella que se sentía motivado para venir y bueno, pues aquí estuvieron y lo mismo que nos ha pasado a algunos emigrantes, tú llegas a un sitio y casi todos se van, pero siempre hay alguno que le gustó el sitio o que encontró a alguien y se quedó. Y eso es lo que sucedió aquí. Aquí muchos de estos pueblos del espacio que vinieron en la fase final a terminar la superficie, terminaron quedándose. Y algunos de ellos dieron lugar pues, a las antiguas estirpes, los antiguos imperios en los lugares. Y bueno, Egipto pues no fue una excepción. A Egipto llegaron algunos que eran del espacio, que ni siquiera podían respirar aquí. O sea, aparte de esta parafernalia de las máscaras que salieron con caras aparentemente de animales, eran máscaras para poder respirar, que no podían salir. Y esa gente pues aportó una parte de su tecnología que luego ha quedado salvaguardada y no disponible para los seres humanos hasta que su nivel de conciencia y de comprensión sobrepase, ¿verdad?, un determinado límite. Y entonces irán saltando los cerrojos de esas cajas fuertes para que se vea la tecnología que se utilizó entonces, ¿no? Porque tienes razón, evidentemente, ni siquiera hoy se podrían construir esas pirámides. No hay grúas que puedan con esos bloques de muchas toneladas, ¿no? Así que la respuesta es que sí, o sea, hubo ayuda de afuera, de los ingenieros y arquitectos celestes, y que no se dio esa situación de los esclavos empujando y demás, eso simplemente no se dio. Por cierto, se utilizó tecnología del sonido. Ha sido el sonido lo que en un momento se utilizó para que los bloques levitasen y se colocasen suavemente en su sitio. En su exacto lugar, porque todo está exacto. Exactamente. Bueno, Benítez. No solamente ahí, sino también en Machu Picchu. Sí, Machu Picchu. En el Cusco, Perú. Maya también. Machu Picchu tiene una singularidad también muy curiosa, que los ingenieros y arquitectos de Machu Picchu construyeron en realidad un puerto de mar, porque se les había dicho, se les había alertado de ciertas calamidades que vendrían y que el agua subiría tremendamente, y entonces para que no quedasen anegados, ¿no?, por los mares y demás,
pues había que construirlo muy alto, ¿no? De hecho, Machu Picchu tiene algún pantalán, o sea, que estaba previsto pues para embarcaciones, ¿no? Y fijaros dónde está. Y hay áreas de esa zona de Perú, Brasil, Paraguay, Argentina, etcétera, que vais hoy a dar una vuelta por ahí en un lugar donde el mar está lejísimos y os encontráis montones de fósiles marinos. Es decir, que eso en algún momento estaba bajo el agua. Bajo el agua. No, sí, sí. Sí, claro. Eso leí. Mira, Benítez. antes de continuar, Mira, Benítez. Saurio Saurio tiene dice- 3 preguntas. Él tiene 3 preguntas, pero me parece que la segunda ya el doctor la contestó. Que Sí, sí, él- sí, sí. él la La contestó, evolución. pero antes de, vamos a saludar a Ana Jacqueline, que está en sintonía con nosotros, y Aurora Stanwyck, que también está con nosotros. Y si hay otras personas que tienen preguntas, por favor, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, nos lo puede poner aquí en el chat y nosotros con gusto a su debido tiempo se la formulamos al Y doctor. recordarles que se inscriban al canal, que se suscriban al canal. Así es. También, De verdad, y a las redes del doctor. para poder hacer programas como ese tan interesante y para muchos de nosotros, como bien decía Pablito al inicio, que somos, quizás nos pudiéramos llamar analfabetos en este sentido, es bien edificante. Saurio pregunta, ¿el planeta Nibiru existe o no? Y la otra pregunta, Nibiru, perdón, ¿existe o no? Y dice, ¿existen los portales dimensionales en la Tierra? Bueno, la primera pregunta, Nibiru no existe como tal. O sea, Nibiru ha sido una creación de Zecharia Sitchin, el investigador israelí norteamericano, ¿no? Que saca en su célebre libro que hace sobre precisamente los Anunnakis. O sea, los Anunnaki forman parte de esto, ¿no? Él traduce la epopeya de Gilgamesh, de los sumerios, ¿no? Y lo hace en ese libro que él llamó el 12º planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues Nibiru es lo que la Biblia llama Ajenjo, ¿no? El astro del fin del mundo, ¿no? Pero que realmente no, o sea, no tiene ningún sentido. Él, claro, trata de traducir la epopeya de Gilgamesh y sitúa allí a los Anunnaki, que vienen aquí a la Tierra, porque este astro cada 3.750 años se ve atraído y apresado en una órbita solar, y es cuando ellos aprovechan para venir a la Tierra y esclavizar a unos cuantos trabajadores y obtener oro a cambio, ¿no? Pero eso realmente pues es tan solo una leyenda, ¿no? O sea, eso no tuvo lugar. Ni el astro existe, ni se acerca ningún astro aquí en esta ruta, ¿no? Con riesgo de colisión, ¿no? Realmente no. Bueno. Okay. ¿Y los portales dimensionales, doctor? Los portales dimensionales... en la Tierra. Sí. Hay 24 áreas en la Tierra que son áreas especiales, nosotros les decimos de energía cero, donde la energía no circula, ¿no? Pero que pueden utilizarse como estabilizadores. Entonces, cuando el astro pues corre el riesgo de salirse o de cambiar su órbita, lo cual es más fácil de lo que parece, debido a los movimientos asintomáticos, ¿verdad? De los tres movimientos, valga la redundancia, que tienen, ¿no? El de rotación, traslación y bamboleo, pues estos lugares se activan, ¿no? Se activan. Y el bamboleo, ¿qué viene siendo? O sea, yo conocía a dos, doctor. Como el de un trompo. Como el de un trompo. O sea, aparte de rotación, traslación, también... Y bamboleo. Como un trompo, sí. Sí, como un trompo. Y entonces a veces hay riesgo de que se salga de la órbita y bueno, eso podría ser terrible para todo el sistema porque arrastraría a otros astros, ¿no? Y desestabilizaría el sistema en sí. Podría ser el principio del fin del sistema, ¿no? Y por eso esos que algunos llaman portales dimensionales,
en realidad estarían mejor llamados portales correccionales, porque son para corregir, ¿no? Ahora, el salto de una dimensión a otra no se verifica por portales, sino cambiando la vibración en promedio que tiene una persona, ¿no? Si una persona se mueve en un determinado nivel de vibración, con una determinada frecuencia vibratoria y oscilatoria, y surge una elevación por las circunstancias que sea, de manera que le permite vibrar a velocidad más alta, pues cambia de dimensión. Eso es lo que sucede y está empezando a suceder, bueno, comenzó a suceder hace unos años con el llamado salto cuántico dimensional, por el cual muchas personas elevadas, son personas diferentes, y sobrepasan un nivel que excede los 13.3 hercios de promedio, y entonces estas personas desaparecen y aparecen en otro espectro dimensional más alto, ¿no? Esto está sucediendo y es un fenómeno muy interesante, muy interesante. Mira, Carmen Novira nos hace una exhortación, dice, les invitamos a visitar el Centro de Sabiduría Antigua. Ahí encontrarán muchas respuestas a estos temas y mucho más. Bueno, vamos a aprovechar para que Carmen... Sí, que donde si es un portal que podemos entrar o en algún lugar link, que físico. Un link, que nos envíe un link de cómo nosotros podemos llegar y la gente que está en sintonía con nosotros, pues, que puedan entrar a la página de ellos. Me imagino que debe ser alguna institución o algo así. Bueno, la institución es nuestra institución, la Fundación 1 a 1, ¿no? 1 a 1, exacto. La Fundación 1 a 1 está comenzando a construir en las afueras de Santo Domingo, en una cueva, una unidad que va a permitir eso, precisamente. Entre otras cuestiones, va a permitir que las personas dentro de ese recinto que va a contar con 24 puestos, va a contar con 24 unidades especiales para 24 personas y van a poder dejar su cuerpo ahí y desplazarse a donde deseen, a donde lo deseen. Lo que pasa es que las 24 vamos a intentar que siempre vayan al mismo sitio, ¿no? Pero van a poder desplazarse totalmente con todos sus sentidos funcionando. Viajes astrales. ¿Cómo? Viajes astrales. No, esto no es un viaje astral. Esto son proyecciones sensoriales dirigidas. Okay. ¿Eso tiene que ver algo con lo que le llamaban viajero del tiempo? Pues sí, porque esto permite el viaje en el tiempo. Exacto. O sea, yo puedo, si llego ahí, yo puedo decir, quiero irme al 1940. Sí, lo que pasa es que se irán los 24. Fíjate, has tocado algo que no hemos tocado nunca nosotros hasta ahora, pero sí. El grupo de 24 personas que esté participando de esto puede decidir que quieren desplazarse a los últimos días en los que vivió Jesús de Nazaret. Oh. Puede viajar en el tiempo. Puede viajar en el tiempo. Inclusive al futuro. Y no hay temor. Y no hay temor de en esos viajes uno quedarse en ese limbo. No te puedes quedar porque el cuerpo lo has dejado aquí. No, yo digo porque a veces se pueden cerrar y uno no encuentra una salida. No se cierra. Lo que sí, hay lugares aquí en la Tierra donde se produce la superposición de dos densidades, de dos dimensiones. El más cercano que hay aquí pues está en el Yunque, en Puerto Rico. El bosque húmedo del Yunque es uno de esos lugares donde está protegido por el gobierno norteamericano. O sea, hay una parte cerrada que es donde se produce la superposición de los dos tramos dimensionales. Y si alguien, como sucede con mucha frecuencia, entra allí, no se da cuenta de que, bueno, el paisaje ha cambiado, que todo ha cambiado. Y cuando sale por el otro lado, pues a lo mejor tarda 1 o 2 horas en salir y se da cuenta que le están buscando porque hace 2 semanas que falta. Es decir, el tiempo en la Tierra ha ido más rápido que el tiempo allí dentro. O sea, serían
cualquiera puede participar en eso. En esto no se participa, o sea, esto es una aventura. Está prohibido hacerlo, pero claro, a pesar de que aquello está cerrado y hay letreros del gobierno que te dicen que no lo traspases, No puede pasar. Sí, sí. ya sabemos cómo es la gente, ¿no? Sí, claro. La gente cruza igual y luego pues siguen tan contentos escuchando su música y demás, y cuando salen pues 1 o 2 horas después, pues encuentran ahí a veces un gran movimiento, hasta helicópteros que están buscando a alguien y qué pasa y quién es, ya apareció. Cuando le dicen, no, es que llevas desaparecido 2 semanas, ¿no? Uf. Pregunta Saulio, ¿qué raza alienígena es la más avanzada? Bueno, yo pienso que esto es una pregunta que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si hablamos de miles de millones de razas, hablar de cuál es la más avanzada pudiera significar que esta persona las conoce todas, ¿no? Y como no hay nadie que las conozca todas, ni siquiera se las imagine, pues vamos a decir que hay razas tan avanzadas que son absolutamente inalcanzables, o sea, escapan a la realidad de nuestra imaginación más calenturienta. O sea, no hay forma de ni siquiera imaginarse en qué o cómo están más avanzadas, ¿no? ¿Cómo usted me diría, dentro de su conocimiento, lo que usted ha vivido, qué ha sido para nosotros lo más grande que puede una de esas razas lograr en cualquier rama? Es que esto es, o sea, esto es sencillamente imposible de plantear, porque la capacidad sensorial de cerebro, de este tipo de cerebros, ni siquiera puede imaginar la 4ª dimensión que llaman aquí, que ni siquiera es 4ª, pero bueno, no pueden imaginar la 4ª dimensión como para pretender hablarles de una 10.000 millonésima dimensión. O sea, no tiene sentido realmente, ¿no? O sea, uno puede tener una idea de que los que vienen aquí pues son un poco más avanzados, algunos, ¿no? Pero dentro de la misma línea, pero no mucho más. O sea, hay un momento en que la capacidad de raciocinio simplemente pues no llega, porque además si pasase de ciertos límites, yo como psiquiatra os podría decir que esto podría significar la locura inmediata para cualquiera que incluso pudiera percibir o apercibirse de que algo así sucede. O sea, eso no tiene mucho sentido y sobre todo además porque diría yo que cuanto más avanzada está una raza y más perfeccionada está, menos agresiva es, resulta más amorosa, más constructiva. Esa virulencia que tienen algunos, siempre pensando que van a venir a invadir y demás, no tiene el menor sentido, sobre todo porque nunca podría, ¿cómo os diría yo? Nunca se podría comprender o contestar a la pregunta de ¿a qué fin querrían invadir esto? ¿Para qué? No. Cuando uno se pregunta el para qué, ya no hay mucho más que hablar, ¿no? Porque no tiene sentido alguno. Lo que siempre se rumora que allá no tienen agua, no tienen esto, no tienen... Pero, ¿qué? Eso es absurdo, o sea, porque si estamos hablando de razas avanzadas, o sea, ¿cómo no van a tener agua? Claro. Pero eso en el caso de que necesiten agua, porque a lo mejor no necesitan agua. Hay muchos mundos donde no necesitan aire, donde los seres más o menos parecidos a estos no tienen boca, no tienen nariz y viven perfectamente. O sea que la cuestión del agua, del aire, eso tiene una importancia relativa. La tiene aquí, pero no en otros lugares. Mira, nos dice Gutnara Villalobos, fabuloso programa. Pueden echar un vistazo también a la página de Facebook de la Fundación 1A1 para que puedan encontrar todo el detalle sobre el centro de luz. Y Iri Tupano dice, pueden asistir también al programa del doctor Ángel Luis Fernández los días martes y viernes a las 6:30 hora República Dominicana. Ah, perfecto. ¿Y dónde se transmite entonces el programa? ¿Por qué vía? Por todas las vías, o sea... ¿Hay un canal de YouTube? Sí, hay un canal. Exacto. O sea, ok. Si no En vivo. 1A1 Televisión se llama. 1A1 Televisión. Ah, bueno, para que los interesados en la materia, bueno, porque se instruyan ahí, sí. Porque por eso nosotros invitamos al doctor, porque
tenemos muchas preguntas, no tenemos respuestas. Y una de esas cosas que siempre uno se pregunta entre amigos, ¿qué más puede usted decirnos de ese mundo que nosotros desconocemos? ¿De ¿Qué cuál mundo? más? ¿Cuál mundo? De la otra galaxia. ¿Qué más uno que no se imagine? ¿Qué más podría usted decir que se podría disfrutar en ese lugar? Que aquí no. Es que ahí el único límite lo marca la imaginación. Es la imaginación la que te permite, pues, captar más o menos. Y para eso hay una preparación todas las noches. O sea, todas las noches los seres humanos salen y visitan esos lugares, ¿no? Lo que pasa es que no los comprenden de todo, piensan que son lugares de la Tierra, ¿no? Hay de todo, hay de todo. O sea, se puede decir que cuando uno está soñando, exacto, quizá el cuerpo, nuestro espíritu, si se pudiera decir así, está visitando algunos lugares. Cuando uno está soñando, o sea, cuando te vas a la cama y dejas tu cuerpo allí tumbado, la mayoría de la gente tiene la sensación de que es cuando despierta. Entonces despiertas a otras realidades, ¿no? Y nosotros no solo a otras realidades de afuera, sino realidades de aquí también. Porque se ven a ellos mismos, es decir, todo ser humano tiene muchos duplicados, o sea, vosotros no estáis ahí solos, tenéis duplicados, ¿no? Y a veces se accede como clones. Como clones, sí. Wow. Y eso es muy interesante porque a veces pues, se da la circunstancia de que uno se muere y demás, pero se muere uno solo de esos clones. Los otros se mueren después o se han muerto antes o a lo mejor alguno dura mucho y no se muere. Interesante. Déjame pedir la producción. Bueno, aquí tenemos aquí la de nuevo. Déjame darle la entrada. Yo le quería preguntar que aquí el rango de vida República Dominicana está en 75, Killer, creo que ahora Sí. En 75, aquí está como por los 80. ¿Cuál sería? ¿El qué? El rango de vida de estos cuerpos tal y como están, o sea, sin tocarlos mucho, ¿no? Tal y como están, la ingeniería biológica de estos cuerpos es de unos 1000 años. Eso quiere decir que, bueno, que cambiando las circunstancias, pues uno puede vivir más, ¿no? ¿Qué circunstancias? Bueno, pero miraño terrestre o... Yo me estoy refiriendo siempre a lo de aquí, 1000 años terrestres. Lo que pasa que, bueno, pues estamos donde no debemos estar, comemos lo que no debemos comer, fumamos lo que no debemos fumar, trabajamos donde no deberíamos trabajar, ¿verdad? Llevamos la vida que no deberíamos llevar, tenemos cerca de nosotros a personas que nunca deberían estar cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cambiando todas esas circunstancias, pues la vida está sometida a una elongación exponencial brutal. Ahora, en la medida en que los seres humanos vayan abandonando un poco las ciudades y retornando al campo, lo primero que va a suceder es que, bueno, pues por lo menos van a vivir 125 años. Estoy hablando de ahora mismo ya. Aprovecho el comentario que nos hace Rudy Aquino. Dice, es muy interesante su programa, para exhortarle a todos los que estén en sintonía a suscribirse a nuestro canal, tanto por Facebook, tanto por Instagram, también por Twitter y por YouTube, y seguirnos. Sí, y recordarle, Benítez, también a la gente, que el doctor Ángel Luis Fernández tiene su programa los martes y viernes a las 6:30. Vamos a seguirlo porque Iri Tupano nos lo dijo, y ya el doctor aclaró que por todas las redes tiene su... Sí, súper interesante. La verdad que tuvo un tema que uno... a ver, tú sabes que, doctor, yo una vez lo oí a usted describirse y definirse como una persona ácrata, apóstata y agnóstica. Yo sabía que ¿Cómo se lleva usted con la religión? Porque déjame decirle algo, doctor.
cada vez que uno trata de investigar sobre estos temas, yo recuerdo una vez que me dijo una persona, cuando tú investigas tanto, eso afecta a tu fe. Y yo le decía, pero es que se supone que las respuestas deben estar con fe y sin fe. Deben de convencerme. Sí. Entonces, dígame tu parecer, doctor. No, lo que te quiero decir es que ante la certidumbre no se necesita fe. Es decir, cuando tú tienes algo por seguro, algo cierto, ¿para qué quieres la fe? No necesitas fe de nada, ¿no? Y efectivamente, yo en algún momento a mí la gente me pregunta, ¿usted de qué religión es y tal? No, yo de ninguna, ¿no? Es más, o sea, yo considero que la religión pues es una de las grandes causas de la situación actual de la humanidad, ¿no? O por lo menos de esta humanidad occidental, o de esto que llaman la civilización, porque hay otras humanidades que afortunadamente no están afectadas por esto de la religión. Las comunidades indígenas, tribales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me empezaban a preguntar ya con más frecuencia, pues yo les dije que era de la AAA. Salud. Perdón. Doctor, ¿usted se vacunó, doctor? Porque yo sé que usted se vacunó con el COVID. ¿Cómo? ¿Se vacunó contra el COVID? Sí. Ah, bueno, ok, está bien, es importante. Ya las dos veces, ya las dos. Ah, bueno, usted está seguro, está bien. No, además a mí no me puede dar, aparte de todo. Yo me vacuné por otras razones, ¿no? Porque viajo mucho y de repente tiene que tenerlo. Me piden algo de eso o no me dejan entrar en el sitio, entonces nada, me vacuno contentísimo. Y lo hice. Sí, yo le contesté en un momento dado a alguien que era de la AAA y me decían, pero eso de la AAA, claro, en Estados Unidos es una compañía de seguros, ¿no? Y dice, ¿cómo de la AAA? Digo, sí, porque soy ácrata, agnóstico y apóstata. Ácrata porque soy libre pensador, no estoy sujeto a ninguna disciplina de nada, ningún dogma, o sea, ninguna religión, ningún credo, ¿no? Ni filosófico, ni político, ni nada. O sea, yo soy libre y quiero seguir siendo libre. Por eso soy ácrata. Agnóstico porque no creo en este Dios que han promocionado por aquí. O sea, creo que esto es una manera de ridiculizar el concepto del Dios, ¿no? O sea, mi concepto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y apóstata porque, desde luego, no considero para nada que ningún libro sea sagrado, ni que ningún Dios haya dictado ningún libro a nadie, porque eso pondría en duda incluso su categoría de Dios, ¿no? Por tanto, soy ácrata, agnóstico y apóstata. Yo esos libros los considero como de cierto corte histórico y ese es el valor que les doy, pero nada más, ¿no? Eso sí, respeto a quienes lo siguen, a quienes lo creen, etcétera, pero yo no tengo necesidad alguna de estar en esos clubes, ¿no? No, claro. Y por tanto, pues estoy fuera, ¿no? Soy una especie de hereje converso. Me imagino la respuesta que me va a dar, pero como tengo esa curiosidad. ¿Usted cree en la teoría de la evolución o de la creación? Pues es que yo no creo, o sea, el verbo creer, yo lo tengo ya fuera de mi diccionario desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo he sustituido el verbo creer por el verbo sentir, ¿no? O sea, que yo creer no creo en nada ni en nadie, ¿no? La evolución y la creación, los dos funcionan, no son incompatibles, no se trata de que una excluya a la otra, ¿no? Son procesos... Son complementarios. Sí, son procesos que están ahí, nos guste más o nos guste menos, ¿no? Pero entonces, una ya pregunta, estamos ya llegando ya a los finales del programa. Oye, muy interesante. Con usted, doctor, uno puede pasarse 5 horas hablando y es como se han pasado 20 minutos. Bueno, y todavía nos quedan como 200,000 preguntas, pero bueno, sí, pues tampoco no podemos abusar del tiempo. No entendemos. Hacemos la segunda parte otro día. Claro. La segunda copa. Doctor, su concepto de Yahvé. Bueno, mi concepto de Yahvé, si aplicamos una etimología dominicana, ¿no? Diré, ¿qué es eso? Yo diría, Yahvé, ya tuve, Yahvé. Etimológicamente, el dios Yahvé
que fue administrador de esta esfera, del sistema estelar mucho tiempo, es el mismo que antes fue llamado en el Oriente primero Shiva y luego Jiva, y luego por ese proceso de diacronía del lenguaje fue a parar a Yahvé. Los dioses entonces, bueno, siempre, incluso ahora también, recibían calificativos, no nombres, o sea, porque los nombres, aquí también hay una costumbre muy cómica y muy curiosa que es hispanizarlo todo, ¿no? Este es el dios Nicolás y el otro es el dios Pepito y el otro, o sea, como si todo fuese en español, ¿no? Cuando tú le dices a alguien que ese que cree él que es el dios Nicolás, a lo mejor el nombre real que tiene es absolutamente imposible de transcribir fonéticamente. Entonces, lo que hacían los antiguos era utilizar adjetivos calificativos para tipificarlos. Entonces, el que era muy alto le llamaban el largo o el larguirucho. El que era gordo le decían el gordo, ¿no? El que era lindo, pues el lindo, ¿no? Y el que decía ser muy fuerte, pues el más fuerte, que eso es lo que significa Yahvé. Porque él siempre decía que él era el más fuerte, que nadie se le ponía por delante. Y en esa época, en donde la Biblia tipifica a otros 27 dioses, pues en esa época Yahvé siempre decía que él era el mejor de todos, o sea, el más grande, el más fuerte, y por eso le decían Yahvé, ¿no? O mejor dicho, Shiva, Jiva y finalmente Yahvé. Pero la Biblia tipifica 27 dioses, doctor. Sí. La Biblia. La Biblia. La Biblia cristiana, usted me está hablando. Solo hay una. Exacto, solo hay una. Con ligeras variaciones en las traducciones. Hay que leer la Biblia. Lo que pasa es que de la Biblia todo el mundo habla alegremente y no la han leído. En muchos casos no han abierto ni la tapa del forro, ¿no? Sí. Mira, la Reina Valera, sí, claro. Yo creo que esa es la más usada, la traducción de la Reina Valera. Bueno, la Reina Valera, además, es de las pocas que utiliza el término de alienígenas ancestrales. ¿Verdad? Sí. No, pero yo estoy perdido, doctor. ¿Por dónde usted leyó eso? Usted tiene que decir, porque yo estoy desubicado. No, yo no sabía que decía 21, eso. Podemos hablar de la Biblia cuando queráis. La conozco al dedillo. Ah, bueno, yo me voy a poner ahora mismo a buscar eso, desde que terminemos. Porque ya yo me está comiendo el cerebro eso. No, pues de verdad, doctor, que interesantísimo. Te voy a dar un ejercicio mejor, la Biblia, para que te tengas hoy si tienes tiempo. Sí. Léete bien desde el principio el segundo libro de Samuel, para que llegues al lugar donde habla de Yahvé y la novia que tenía aquí, a quien hizo 3 hijas. ¿Verdad? ¿A Magdalena? No. ¿Qué será Jesucristo? Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Todavía en el Antiguo Testamento. No había llegado, sí. No existía Jesucristo. Okay. Sí, porque Samuel fue que entronizó a David. Samuel era el profeta. Sí. Después de Saúl. Claro, sí. Léete el segundo libro de Samuel y luego hablamos. Bueno, está. Bueno, lo he llamado, doctor, yo tengo su número. Antes de que ya despidamos y darle las gracias al doctor, otra curiosidad. Con esos 6 que usted se va a diario, ¿qué piensan de esta parte de humanos? ¿Cómo lo definen? No piensan nada, o sea, son compañeros de viaje. Ellos no ven a este grupo de humanos de superficie como gente atrasada necesariamente, sino como... si tuviese que definirlo, diría que ellos ven a esta humanidad como bebés de 2 o 3 años que están empezando a la singladura. Oh. Okay. Me imaginaba que debía de ser así. Sí, bueno, una evolución. Muchas gracias. Bueno, a veces cuando viene alguien de afuera y pregunta antes de nada que cómo son aquí y demás, y hay una pregunta muy curiosa que hacen siempre, dice, ¿y estos hablan todavía? Hablan. Y mucho. Cuando se les dice que hablan, dicen, ¡ay, pobrecitos! ¡Qué jovencitos deben ser! O sea, están empezando. Pero usted sabe, doctor, que una vez
Yo estuve leyendo mucho, investigando sobre el tema de las abducciones, que es un tema recurrente y que últimamente pues mucha gente que está dando testimonio de que han sufrido abducciones. Inclusive se menciona una hora, que es las 3 de la mañana generalmente que suceden esas abducciones. Eso es cierto. Yo no tengo constancia, pero ahí va mi pregunta. Pero vamos a ver. Supuestamente las abducciones se dan primero para estudiarnos como especie, como raza, y segundo porque supuestamente los seres que hacen las abducciones supuestamente las hacen porque el ser humano como tal tiene una serie de sensaciones que esos seres que nos abducen no pueden vivirla. Por ejemplo, que miran en nosotros ese sentido de disfrutar de la música, del arte, de las películas, de ese sentimiento que hay en el ser humano como tal, que ellos son incapaces de sentirlo. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Bueno, yo creo que esos son ensoñaciones de alguien que no tiene mejor entretenimiento que pensar y se dedica a pensar en ese sentido. Eso no existe. Yo a veces pienso, digo, bueno, mucha de esta gente, pues a lo mejor el problema que tiene es que dejó de estudiar pronto, no pasó de tercero de primaria y luego pues se dedica a intentar filosofar y hacer cosas de estas, ¿no? La primera pregunta que habría que pensarse es, ¿realmente vosotros creéis que alguien con una tecnología y capacidades mentales superiores necesita abducir a alguien? ¿Se os ha pasado por la imaginación que a lo mejor dándole una orden mental diciendo sígueme y el otro sigue como un corderito? ¿De verdad necesitarán abducir, raptar, tirar de alguien y llevarlo arrastrado a una nave? Que si tiene una claridad no se lo llevan, por ejemplo. O sea, no hay abducciones. Lo que hay, hay invitaciones que son distintas, ¿no? Hay invitaciones. Y respecto de lo que dices, que es que aquí, que la música, la comida, eso sí es involucionar, o sea, eso es ir hacia atrás. Cuando ya has superado todo eso, todos los ruidos, las comidas estas pantagruélicas, rarísimas que se comen, ¿tú crees de verdad que alguien va a venir aquí a intentar recuperar todo eso del pasado, ¿no? Volver hacia atrás. Como es un mondongo, doctor. No. Exacto. Sí. Está fuerte. Es como si alguien viene, pues no sé, lo mandas al pasado, acostumbrado a tener su buen baño, jabón y demás, y le pones allí en letrina y que se bañe, pues según Dios le dé a entender, raspándose con las ramas de un árbol, ¿no? O sea, no sé. No está. Bueno, ya se cayó ese enigma de que te van a... Ya se cayó ese enigma. No tiene sentido, ¿no? Quienes vienen aquí no raptan para nada, ni mucho menos. En cualquier caso, a veces invitan, pero para que te inviten, yo no sé si os habéis dado cuenta que los invitados casi siempre son personas absolutamente mensas, son personas sencillas, humildes, ¿verdad? Son personas pues muy elementales, ¿no? Crédulas de todo, ¿no? Esas son las más elevadas. O sea, nunca escucharéis que han raptado, que han llevado pues al presidente de un banco, ¿no? A un alto ejecutivo, ¿no? Esos no van, ¿no? Tiene que ser gente inocente, relajada, tranquila, ¿no? Que nunca haya agredido a nadie, ni que tenga ese tipo de problemática, de conflicto, de compararse con unos y con otros, de criticar a unos y a otros, de juzgar a unos y a otros. Eso simplemente es imposible que sean invitados a bordo de una estructura. O sea, es una invitación, no adopción. Es una invitación, literalmente. Para finiquitar, producción hace una pregunta. Dice, la pregunta final ya, sí. José Alberto. Ok. Dice, doctor, ¿me podría decir si aquellas mentes superiores le dan valor a los símbolos? A la simbología, perdón, a la simbología. Aquí en esta humanidad se ha utilizado con frecuencia, se utiliza la simbología para el despertar, o sea, para hacer despertar a alguien, ¿no? Pero en realidad, después de que cruzas ciertos umbrales de frecuencia, pues no.
no hay simbología ninguna. Lo único que hay es la propia manifestación de la naturaleza y la propia manifestación sensorial, ¿no? Pero no, fuera de símbolos, de ídolos y de todo esto, ¿no? Totalmente. Ok. Bueno, Ya, de verdad. Doctor, de verdad que vamos a darle un aplauso al doctor, porque el doctor muchas gracias. ha estado de verdad increíble. Y doctor, bueno, voy a deciros algo del aplauso ya como amigos que somos, ¿no? Sí. Precisamente quienes vienen de afuera, y esto ya desde la antigüedad, desde la remota antigüedad, la más remota antigüedad, los maestros de la sabiduría antigua sugerían lo siguiente, ¿no? Yo no sé si os habéis dado cuenta que la piel de las manos es muy distinta. Esta piel no es lo mismo que esta. Sí, claro. La piel de las palmas de las manos es diferente, lo mismo que las plantas de los pies. Bueno, si le preguntáis a cualquier médico, os dirá que esta piel es diferente porque está llena de fotorreceptores, está llena de neuronas, de tejido neuronal, fotorreceptores y neurotransmisores. O sea, sirve para recibir energías, por ejemplo, la luz, y para emitirlas, ¿no? Y de hecho, cada mano es como una antena parabólica, si os fijáis. Hay una concavidad aquí, ¿os dais cuenta? Utilizando los dedos como deflectores. Entonces, ellos decían, hay que tener mucho cuidado con las manos, usarla bien. Desde luego no se puede aplaudir. Porque si se aplaude, suceden dos cosas. La primera es que se produce un ruido terrible y el ruido es el primer agente contaminante de la naturaleza aquí. Lo que más contamina es el ruido. Entonces, hacemos así y hacemos ruido, por un lado. Pero por otra parte, vamos a imaginarnos que los fotorreceptores y neurotransmisores fuesen como pequeños huevecitos, ¿no? Claro, al hacer así, los hemos aplastado a todos, es decir, con cada aplauso destruimos neuronas de una manera extraordinaria. Ahí está. Por eso mucha gente, incluyéndome a mí, cuando saludamos a alguien, lo hacemos así. Es decir, de aquí sale un rayito de luz blanca y de allí otro que manda mi mente, entonces son convergentes al centro de cualquier persona, ¿no? Entonces eso es lo mejor que se puede hacer a todos los niveles, sin comparación. Bueno. Entonces por eso veréis, si alguna vez venís a algún seminario mío o algún evento de estos, veréis que nadie aplaude, ¿no? Todos hacen así y es por eso. Ok. Bueno, saberlo, interesante. Bueno, déjeme yo hacer así también. Ya te sabes. Ya te sabes, evitar el ruido. Pero mira, algo que me está llevando aquí la atención. Sí. Doctor, ¿quién es Sdei Hewe? Sdei Hewe. Sdei Hewe soy yo. Es mi nombre de verdad. Ese es el nombre que tengo siempre, vida tras vida. Ese nombre no cambia. Todos tenemos un nombre, o sea, ese es el mío. Tú tienes uno y vosotros también, todos tenéis uno, ¿no? La única diferencia posiblemente es que algunos lo sabemos o lo tenemos más cercano y otros no. Pero todos tenemos un nombre original. O sea, no es exactamente un nombre, es una colección de sonidos, pero que siempre se mantiene invariable. Entonces, yo soy Ángel Luis Fernández, me han puesto aquí, ¿no? Ok. Bueno, mi nombre original es Sdei. Qué interesante. Y ya para despedir, usted me dirá sí o no, y nos vamos. ¿Son capaces ustedes de leer la mente de un terrícola normal, extraterrestre, como uno de esos chicos que usted ve ahí? ¿Sí o no? Buenas noches, gracias. Está bien. Pero muchas gracias, doctor. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros. Gracias por la invitación. Tenemos una segunda copa. Bye bye. Sí. Buenas noches. Okay. Finaliza, gentiles amigos, por esta noche nuestro programa Entre Copas. Fue nuestro propósito al ofrecerles esta presentación despertar en ustedes viejas emociones guardadas en su memoria. Desde nuestro canal de YouTube, Estudio Fori, agradecemos infinitamente su compañía, deseándole buenas noches y esperando siempre que la bohemia continúe
nos despedimos, recordándoles nuestra cita a la misma hora. Canción a canción y trago a trago, amontonamos vida para que la muerte duela menos.